Bendiciones para cada uno de ustedes que me están escuchando, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, mis amigos y mis amigas de YouTube. En este día tengo el enorme placer de estar compartiendo con ustedes una vez más. En este día quiero hacer un estudio de la Biblia de manera efectiva y vamos a usar el Salmo 1. Quiero que me acompañen porque vamos a aprender a estudiar la Biblia correctamente. Vamos a estar aprendiendo paso a paso cómo estudiar este precioso Salmo 1, cómo estudiar la Biblia. Así que yo te invito que me acompañes porque ya comenzamos. El Salmo 1 es el primer salmo y el primer capítulo que aparece en el libro de los Salmos. Es considerado como un texto canónico de los textos de la Tanaj hebrea y también de cualquier versión de la Biblia cristiana. Este salmo es especial debido a que no tiene ningún título. Se piensa que en los primeros siglos este salmo formaba uno solo con el Salmo 2, debido a situaciones del Nuevo Testamento sobre el Salmo 2, pero haciendo referencia al primer salmo escrito. Una de las curiosidades de este salmo es que comienza por la primera letra del alfabeto hebreo y concluye con la última, lo que nos habla de que está meticulosamente desarrollado. Entonces vamos a leer primeramente el salmo y luego explicaremos paso a paso su significado y su interpretación. El versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos para el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Podemos decir que el Salmo 1 habla de los dos caminos que cualquier persona puede tomar en su vida. Describe el camino del justo como esa persona que medita en Dios y aplica de manera práctica los mandatos de Dios y se aleja de las prácticas y comportamientos del camino del impío. El camino de los impíos es seguir los consejos de otros impíos o el camino de los errados o buscar la compañía de los que se burlan. El autor del Salmo identifica al impío como aquellas personas que, en vez de buscar el consejo divino, siguen su propio criterio. Por ello, compara al justo con un árbol frondoso que recibe constantemente agua de un arroyo y produce frutos constantemente. No es el único que utiliza esta imagen de un árbol que da fruto, sino que también es usada por Jeremías en el capítulo 17. Y al impío lo compara con la paja que la más mínima brisa hace que se mueva de su lugar, demostrando que el impío no está firme, es inconstante. Ahora, ¿qué dice el Salmo 1? ¿Quieres saber cuál es la enseñanza del Salmo 1? El Salmo 1 es un poema sobre la bendición que Dios tiene preparada para los que le aman. Este salmo nos revela que gran parte de nuestra expresión de amor a Dios se pone en manifiesto en el rechazo al pecado y nuestro amor por la obediencia. Realmente hay muchas situaciones que nos invitan a pecar cada día y es muy sencillo dejarnos llevar por situaciones que nos tientan a caer en pecado, sobre todo por pecados que cometen los demás que caminan por la senda de los impíos. Pero debemos recordar cada día que el pecado no nos hace felices. El Salmo 1 nos enseña que conseguimos la verdadera felicidad, o mejor dicho, el verdadero gozo, cuando libremente obedecemos a nuestro Dios. También nos dice que obtenemos seguridad cuando su palabra es nuestra fuente de vida. Dios hace que el justo prospere
Bajo su cuidado, un cristiano tendrá todo lo que necesita. Además, el Salmo 1 nos muestra la justicia de Dios, porque muchas veces nos puede parecer que a los malvados no les sucede nada y que pecan libremente sin que nadie les ponga un freno. Pero así no son las cosas. El malvado no dura mucho tiempo, ya que Dios ofrece su bendición y perdón a quienes genuinamente se arrepienten. No se olvida de castigar a quien no se arrepiente, y debemos tener siempre en cuenta que la bendición del justo es mucho mayor que las pobres ventajas del impío. ¿Cuál es la forma narrativa del Salmo? La forma narrativa del Salmo 1 es la poesía. Además de esto, podemos responder a las siguientes preguntas relacionadas. ¿Cuál es el mensaje principal del Salmo 1? El mensaje principal del Salmo 1 se trata sobre la idea de que lo que siembra el ser humano en su vida lo va a cosechar. Ahora, ¿qué relación existe entre cualquier persona y el justo? El hombre al que se refiere el Salmo 1 es cualquier persona, pero el Hijo de Dios, el justo, es el que sigue los mandamientos que Él nos dio. Ahora, esta pregunta muchas personas quizás se la pregunten, y es ¿quién fue el autor del Salmo 1? El autor del Salmo 1 no está especificado en la Biblia. Quizás muchos puedan asumir que este salmo es de David, ya que David escribió 73 de los 150 salmos que aparecen en la Biblia. Pero concluir esto es aventurarse demasiado, ya que no existe ninguna evidencia que nos muestre que este salmo fue escrito por David. Ahora bien, ¿qué significa en la Biblia sentarse en silla de escarnecedores? Bueno, sentarse en sillas de escarnecedores significa asociarse, unirse o colaborar con los que se mofan o se burlan de la persona de Dios, de su palabra o de su pueblo. Durante mucho tiempo este versículo, muchos lo interpretaron con que no podías sentarte cerca de personas pecadoras y por lo tanto no podías ir al teatro, al cine, etc. Algo muy lejos de la realidad. Tenemos que tener en cuenta que en el texto nos está hablando de una persona feliz, dichosa, bienaventurada. Dicho esto, sabemos que es muy feliz la persona que cumple con los requisitos que sugieren el primer versículo, a saber. Punto 1. No andar en consejos de malos. Punto 2. No estar en camino de pecadores. Punto 3. No sentarse en sillas de escarnecedores. El último de los requisitos se puede entender de una mejor manera si observamos otra versión de la Biblia que no sea la Reina Valera. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Podemos decir entonces que sentarse en sillas de escarnecedores es cultivar una amistad con blasfemos. Por otro lado, en otra versión dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones. Por lo tanto, podemos empezar a observar una dirección en cuanto a burlarse de Dios. Si atendemos al origen de la palabra, escarnecedores proviene de una raíz hebrea que significa los que hacen gestos con la boca o hacen muecas o burlas hacia alguien, en este caso a Dios. Por otro lado, sentarse en sillas es una traducción de una figuración que significa establecerse, quedarse o morar durante largo tiempo en algún sitio, normalmente para dos cosas: juzgar o emboscar. Ahora vamos a ver qué es un escarnecedor en el Salmo 1. Un escarnecedor es aquel que se burla de una forma muy cruel, despiadada y humillante de otra persona. Les aconsejo que lean algunos versículos que hablan acerca de los escarnecedores y les voy a estar dejando los versículos en la pantalla, como por ejemplo Lucas, en el libro de Lucas en el capítulo 23, en estos versículos que les estoy mostrando en la pantalla específicamente, en el Salmo 5:9 también habla de este tipo de personas y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué quiere decir el Salmo 1, versículo 3? Quiere decir que cuando estemos pasando por sufrimiento, estaremos plantados
tan firmemente que podremos soportar esas pruebas y aún así dar frutos. El Salmo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ser un árbol plantado es una metáfora y refleja varios puntos importantes. El primer punto es que un árbol plantado tiene raíces muy profundas y presenta fuerza y firmeza. Lo que viene a mostrar es estabilidad y capacidad de resistir los huracanes de la vida. Es estabilidad mental, emocional y espiritual frente a las situaciones. El punto 2 muestra la idea del crecimiento, el tiempo y el resistir. De la misma manera que se requiere tiempo para que de una simple semilla brote un árbol frondoso, se necesita tiempo para crecer en Dios, para ser transformados. Como punto 3, el árbol fue plantado, es decir, no se plantó solo, no surgió de la nada. La idea es que hay un plan en el jardinero que nos planta. No somos autosuficientes, formamos parte de un propósito de Dios. Punto 4. Está saciado del flujo constante del agua. De la misma manera, la gracia de Dios que se derrama en nosotros es el sustento de toda nuestra existencia. Hace que crezcamos y nos afirma en su palabra para fortalecernos y dar fruto. Punto 5. Su hoja no cae, así que siempre está frondoso, lo cual nos habla de la vida eterna que tenemos en Dios. Punto 6. Todo lo que hace prospera. Todo lo que podamos hacer mientras tengamos una relación con Dios constante y nos mantengamos al cuidado de Dios, todo lo que hagamos prosperará. Así que este punto también tenemos que tenerlo claro. Dicho de otra manera, el Salmo 1 nos muestra dos personas con destinos distintos. Podemos ver que nos explica cosas sobre la práctica del bienaventurado y sobre los que no lo son. Nos enseña acerca de esas personas que basan su vida en prácticas como tener comunión con los malvados y compartir sus caminos y prácticas. No debemos escuchar los consejos de estas personas. Por otro lado, el Salmo también nos habla de la constancia y la paciencia en este versículo. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. También este salmo nos habla de la abundancia cuando se refiere a las aguas que alimentan al árbol. ¿Qué tipo de salmo es el Salmo 1? El Salmo 1 es un salmo del tipo de sabiduría. Espero que este estudio del Salmo 1 haya sido de bendición y edificación para tu vida. Nos vemos en un próximo video y que la paz de Dios sea sobre tu vida ahora y siempre. Bendiciones.